El pánico se extendió como una plaga. Otros marines, con los ojos pegados a las miras de visión nocturna, juraron ver figuras espectrales patrullando el perímetro. Soldados fantasmales con uniformes rusos atrapados en un bucle eterno de combate. Que no es lo mismo que yo te diga que vi una sombra. No A que sé. si ambos la estamos viendo, ¿no? Exactamente. Entonces, No eran linternas, no eran reflejos. Se movían sin sonido, observando como los ojos de un depredador desconocido. Sentado frente a él, como si lo hubiera estado esperando, estaba el mismo anciano de cabellos blancos. Experta, pero no me emociona mucho la idea de lo de las alucinaciones colectivas como una explicación satisfactoria a esta clase de cosas que tú dices como... Pero fue solo cuando regresaron a su base que pudieron conversar con calma y darse cuenta de que a todos les había pasado exactamente lo mismo. La creencia popular era clarísima. Las ánimas de las víctimas estaban entrando en los cuerpos de sus victimarios, perturbando sus conciencias, debido a que sus restos no habían recibido ninguna sepultura religiosa. Let's step into the unknown. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Noches de horror. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio del Cuarto Misterioso. En esta oportunidad, y como siempre, venimos con un tema sombrío, oscuro. Y como tenemos ya cierto tiempito que no hacemos algo solamente de índole paranormal, vamos a contarles unas historias de militares en zonas de conflicto y de guerra bastante heavy, donde pasan cosas extrañas. Siempre. Como todos sabemos, pues los militares siempre tienen historias rarísimas porque se adentran en los montes y en los lugares absolutamente más remotos y encuentran cosas extrañísimas. Bueno, queríamos traer estas historias. Nada, Para aquí venimos a contarlas. contárselas. Vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Bueno, esta primera historia de la que vamos a hablar ahorita es de la toma de Casa Verde, que quedaba en el Meta y era una de las bases más importantes de la guerrilla de las FARC en la época de los 90. Entonces, esto fue una operación grandísima, creada pues, o digamos, ejecutada por el Ejército Nacional. Sí. Y hubo la toma, los enfrentamientos, todo lo que, digamos, normalmente hay en un conflicto, ¿no? Pero además de eso, esta persona, el sargento Héctor Bernal, nos cuenta historias de cosas muy extrañas que empezaron a pasar una vez los militares se tomaron esa zona. Ok, entonces esta primera historia es El corazón tenebroso de Casa Verde. Diciembre de 1990. La selva del Meta en Colombia contenía su aliento. 7.000 hombres del Ejército Nacional se adentraban en el santuario de las FARC, un lugar mítico conocido como Casa Verde. La Operación Colombia era un golpe de fuerza sin precedentes, diseñado para arrancar el corazón simbólico de la guerrilla. Entre los soldados que avanzaban se encontraba la unidad del sargento Héctor Bernal. Tras días de combate, el campamento fue tomado. La victoria se sentía en el aire, pero era una sensación frágil a punto de ser devorada por la misma jungla que acababan de conquistar. Los primeros días de ocupación fueron de una calma antinatural. La tensión del combate fue reemplazada por una inquietud distinta, más profunda. Durante las patrullas, los hombres comenzaron a sentir una presencia invisible que los seguía, un peso en el aire que erizaba la piel. Es como si un fantasma lo estuviera observando a uno, murmuraban entre ellos, barriendo la espesura con sus miradas, encontrando solo un vacío verde y silencioso. Al principio lo descartaron como paranoia de posguerra, pero pronto se darían cuenta de su error. El fenómeno comenzó al caer la noche. En la negrura absoluta de la selva, donde la luz no se atrevía a penetrar, aparecieron. Eran luces anómalas, orbes que flotaban entre los árboles, encendiéndose y apagándose con una inteligencia perversa.
No eran linternas, no eran reflejos. Se movían sin sonido, observando como los ojos de un depredador desconocido. El miedo se intensificó cuando las sombras cobraron vida. Varios soldados, hombres que habían visto el rostro de la muerte y no habían parpadeado, llegaron a los puestos de guardia con el rostro pálido y la voz temblorosa. Hablaban de figuras que se movían entre los árboles con una agilidad imposible, contorsionándose y deslizándose a una velocidad que desafiaba la física humana. No eran guerrilleros, eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La confusión se apoderó de la tropa. ¿Cómo se lucha contra una sombra? ¿Cómo se apunta a una luz que se desvanece? La disciplina militar, forjada en el fuego y la adversidad, comenzó a resquebrajarse. La concentración se perdía, el sueño era interrumpido por pesadillas y la sensación de ser vigilado era constante, implacable. El enemigo ya no era un hombre con un fusil, era la selva misma o algo que habitaba en ella. El sargento Bernal, viendo la moral de sus hombres desmoronarse, sintió una impotencia que nunca había conocido en el campo de batalla. Lo resumió en una frase que encapsulaba el terror de su unidad. Era algo que no podíamos combatir con nuestras armas. Habían entrado en un territorio donde las leyendas ancestrales de la Madre Monte, la guardiana espiritual de los bosques, no eran cuentos, sino una presencia activa y aterradora. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que al tomar Casa Verde no solo habían conquistado un campamento, habían despertado a los fantasmas que lo habitaban, ecos de la violencia y espíritus de la tierra que se negaban a ser derrotados. O sea, ¿sabes qué? A mí lo que más me impresiona siempre van a ser historias paranormales cuando están conectadas con más de una persona que está viendo lo mismo. Ajá. Entonces, esta colectividad es lo que para mí resulta fascinante siempre cuando estamos viendo una entidad que no es lo mismo que yo te diga que vi una sombra. No Que sé. si ambos la estamos viendo, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, eso es lo que a mí me parece increíble en esas experiencias, de nuevo, colectivas. Exactamente. Increíbles. Porque a una sola persona que ve algo raro, uno dice, bueno, puede que se esté imaginando las cosas, puede que, claro, la oscuridad, la selva, Claro. lo que sea que haya ahí le esté jugando una mala pasada. O sea, Pero ya cuando es, no sé, un batallón entero, un montón de gente que está viendo las mismas cosas y está experimentando lo mismo, uno dice, puede que aquí haya algo que no cuadra además, mucho". también cómo se ve a esa figura espectral. Exactamente. Que tú no puedes decir, es que es un animal de la selva. Ujú. O son luciérnagas que están como flotando en el aire. O sea, hay muchas cosas que pueden ser. Pero cuando es esto que se ve completamente diferente. O a cualquier animal o cualquier figura que uno conozca como ser humano. Ajá. Es lo que me parece. O lo hace como increíble, e ¿Cierto? insólito. Bien raro, Sí. bien raro. Bueno, vamos a ir con la siguiente historia. Que, bueno, van de la misma línea. Es sobre también como militares en estos tipos de lugares. Bueno, esta específicamente es de Argentina. Se llama El lamento silencioso del pozo de Banfield. Bueno, sucede en 1984. La dictadura había caído, pero sus fantasmas seguían en pie. El pozo de Banfield, un edificio de 3 pisos en la provincia de Buenos Aires, era uno de esos espectros de concreto. Durante 4 años sangrientos, sus paredes absorbieron los gritos de la tortura y el silencio de la desaparición. Ahora, en la recién nacida democracia, el edificio era una tumba sellada, un archivo de horror que debía ser custodiado por la policía. La tarea parecía sencilla: vigilar un edificio abandonado, pero el pozo no estaba vacío. Las guardias nocturnas se convirtieron en un suplicio. Los policías, hombres curtidos en las calles, comenzaron a experimentar un miedo que no podían explicar. Las solicitudes de traslado se apilaron. Los turnos de noche quedaban desiertos. Un terror silencioso se extendió por la comisaría, un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, por temor a la burla o a ser tachado de loco. Fueron 2 suboficiales, veteranos con más de 20 años de servicio, identificados solo como E y C, quienes finalmente rompieron el silencio. Su testimonio no era el de novatos asustadizos, sino el de hombres que se enfrentaron a lo incomprensible. E fue el primero en verlo. Una noche durante su ronda, una figura se materializó en una de las oficinas. Era un hombre anciano, envuelto en una sábana blanca, que lo observaba
en silencio. E pensó que era una novedad de la guardia, quizás un detenido que no habían reportado. Se acercó sin temor, pero la figura se disolvió en el aire, como humo, dejando solo un frío antinatural. Wow. Bueno, la experiencia de C fue aún más aterradora. Una noche, mientras intentaba descansar en su sillón, un sonido lo heló hasta los huesos. Pasos claros y deliberados sobre los tablones del techo, justo encima de su cabeza. No había nadie más en el edificio. El corazón le martilleaba en el pecho. Se incorporó de un salto y entonces lo vio. Sentado frente a él, como si lo hubiera estado esperando, estaba el mismo anciano de cabellos blancos. El pánico se apoderó de C. Quiso gritar, quiso alcanzar su arma, pero el cuerpo no le respondía. Una parálisis total inducida por un miedo puro y primordial. Esto lo mantuvo prisionero en el sillón. Con mucho horror vio cómo el espectro se levantaba con una calma inhumana y parecía ascender por la escalera invisible hacia el entretecho. Cuando por fin pudo moverse, corrió a buscar a E. Armados con linternas y un coraje tembloroso, subieron al altillo. Estaba vacío, cubierto de polvo y completamente sellado. Era físicamente imposible que alguien hubiera entrado o salido de allí. La lógica se hizo añicos. Ambos hombres, de pie en el silencio polvoriento, llegaron a la misma e ineludible conclusión. No era su imaginación. No era el cansancio. Habían recibido en palabras de C una nueva visita del fantasma. El pozo de Banfield no era solo un edificio, era una herida abierta en la historia y su dolor había cobrado forma. El espectro no era una leyenda antigua, sino el residuo directo y palpable de la tortura. Un alma en pena que se negaba a abandonar el lugar de su sufrimiento, un testimonio silencioso de que hay horrores que ni la muerte puede borrar. Bueno. El mismo espectro, el mismo anciano, Ajá. en diferentes situaciones y subiendo lugares que están completamente cerrados, bloqueados por Sí. mucho tiempo. Eso a mí me parece increíble. Bueno, sí, lo que yo siento también es que estos sitios, pues estos son lugares que eran parte o eran centros de tortura de la dictadura en Argentina, ¿cierto? Y yo siento que son sitios que guardan mucho sufrimiento y una energía como muy pesada. Pasa lo mismo aquí en la Puerta del Sol, que es ahorita es un conjunto residencial, pero antes fue un centro de tortura del DAS. Sí, claro. Es que le voy a dejar unas fotos porque es que este Ajá. sitio con una arquitectura neogótica tiene un aspecto que cualquiera que lo vea puede pensar de que esto es un templo o algo por el estilo, una iglesia o lo que sea. Porque fue convento antes también. Sí, pero ahora es residencial. Sí, porque primero fue un convento, luego fue el centro de tortura del DAS y luego ahí sí fue un conjunto residencial. Pero igual siempre pasan cosas muy extrañas ahí. Y yo siento que es por eso como que esos lugares que fueron sitios como de atrocidades guardan energías muy pesadas. Siempre hay algo ahí como almas en pena y cosas que se quedaron como atrapadas en ese sitio, ¿no? Es que siempre son los ecos de ese horror, de la tortura que alguna vez existió. En este caso creo que lo hacían normalmente como en el estacionamiento, como en los parqueaderos de Como ese el lugar. sótano. Ajá. Entonces los que viven allí actualmente, en varias oportunidades ellos dicen que algo los persigue o algo los sigue o los acompaña los apartamentos. Sí. O a veces suenan citófonos de apartamentos donde no hay nadie o simplemente están vacíos. Cosas así por el estilo, incluso en las cámaras de seguridad. Los celadores han dicho que ven sombras simplemente pasar por pasillos. Y que no hay nadie. Exactamente. No hay Cuando van a ver no hay absolutamente nadie. Sí, entonces, bueno, si a ustedes les gusta, porque nosotros hicimos un podcast especial, estamos hablando de la primera temporada, porque ya nosotros vamos para 5 años haciendo esto. Sí. Aunque ustedes no lo crean, lo que pasa es que hemos como parado y detenido como el proyecto y lo retomamos. Entonces, bueno, así vamos pero en el 2000... ¿Eso fue en 2020 o 2021? 2021. Creo que pronto. 20. Honestamente no me acuerdo. Es que creo Pero que fue está- la primera lo vamos a temporada, que era poner- solo audio. Ajá, lo vamos a poner para Sí, que ustedes lo vean. Era un especial de fantasmas de la Candelaria. Pues en este barrio es donde queda la Calle del Sol.
que es donde está ese edificio. Y bueno, ahí estamos contándole las historias. Esto que le acabo de decir es parte de ellas, pero también hay otros personajes Ajá. que son parte de ese, no sé si decirlo como el folclore o de la cultura, porque hacen parte de la historia de las calles de Bogotá de la y historia, específicamente del centro. del y en la centro Candelaria. histórico. Bueno, vamos a hablar. La tercera historia sucede en Afganistán. Y en Afganistán han pasado muchas cosas. No, es que imagínate, eso es un sitio muy pesado. Entonces, siento que no es sorprendente lo que vamos a leer ahorita. Por eso, porque ha sido un sitio, como venimos diciendo, en el que, claro, cuando pasan cosas muy graves, entonces quedan como energías ahí atrapadas y cosas sucediendo. Ujú. Entonces, vamos a hablar de el suelo maldito del puesto de observación Rock en Afganistán. Ok. En el verano de 2009, en el corazón del sur de Afganistán, a una pequeña unidad de 8 marines estadounidenses se le asignó una misión que parecía rutinaria: mantener la vigilancia durante 60 días en un desolado montículo de tierra conocido como puesto de observación Rock. El lugar era austero: unas pocas tiendas, sacos de arena y una red de trincheras polvorientas. El sol afgano era implacable, y mientras los marines comenzaban a cavar nuevas posiciones defensivas, el sonido metálico de una pala golpeando algo duro y frágil rompió la monotonía. Un cabo se arrodilló y metió la mano en la tierra blanda. Lo que sacó heló la sangre de todos los presentes a pesar del calor abrasador. Era un fémur humano perfectamente intacto. Siguieron cavando y el horror solo creció. Desenterraron esqueleto tras esqueleto junto con artefactos de una guerra anterior. Estacas de tiendas de campaña y equipo militar de la era soviética. Se dieron cuenta de la macabra verdad. Habían establecido su base sobre una fosa común, un cementerio sin marcar de la invasión soviética de los años 80. Habían profanado un terreno ya empapado de sangre. La noche trajo un terror para el que no había entrenamiento. Un marín, en su turno de guardia, vio cómo su posición se iluminaba con destellos de fogonazos de armas. Se agachó instintivamente, pero no hubo sonido, ni el silbido de las balas, ni el estruendo de las explosiones. Solo el silencio y las luces fantasmales. Y entonces, un susurro claro, directamente en su oído, en un idioma que no debería estar allí. En ruso: suelta tu arma. El pánico se extendió como una plaga. Otros marines, con los ojos pegados a las miras de visión nocturna, juraron ver figuras espectrales patrullando el perímetro. Soldados fantasmales con uniformes rusos atrapados en un bucle eterno de combate. Las radios se llenaban de una estática inexplicable, las temperaturas caían en picadas sin motivo, y una sensación opresiva de ser observados nunca los abandonaba. El sueño se convirtió en un campo de batalla en sí mismo, plagado de pesadillas y parálisis del sueño que dejaban a hombres curtidos temblando en sus sacos de dormir. La gente del lugar no se sorprendió. Para ellos, esa tierra era sagrada y a la vez maldita. Cerca de allí se encontraba el santuario de Amir Agha, y los ancianos contaban historias de cómo, durante la guerra anterior, los tanques soviéticos que intentaron profanar el santuario quedaron inexplicablemente atascados en el barro, convirtiéndose en presas fáciles para los muyahidines. El cuidador del santuario, Lala Khan, acusó a los marines de haber robado piedras de mármol con inscripciones coránicas, desatando la ira de los jinns, poderosos y malévolos espíritus del folclore islámico. Los marines estaban atrapados en una pesadilla de múltiples capas. Estaban en un antiguo túmulo funerario sobre el cual los soviéticos habían dejado a sus propios muertos y fantasmas. Ahora, ellos, los nuevos invasores, habían perturbado el descanso de los muertos y despertado algo más antiguo. El terror en el puesto de observación Rock no era solo el miedo a un enemigo vivo, era la colisión de imperios, la furia de los espíritus y la maldición de una tierra que nunca olvida. El susurro de un fantasma ruso a un marín estadounidense en suelo sagrado afgano era un símbolo aterrador de que en esa guerra los muertos seguían luchando. De nuevo, ecos. Para mí, porque cuando dijiste la parte como de las balas y los destellos que no emitían sonidos, siento que había como una especie de bucle temporal.
Yo siempre caigo como un poquito en ese tema, pero parece un poco más eso, porque es como quedó algo allí, como grabado, ¿cierto? Pues es de lo que hablábamos de lo que hablábamos en la tragedia, en el episodio de la tragedia de Vargas y en el episodio de los fantasmas de Fukushima. Le vamos a dejar aquí los episodios para que lo vayan a ver. Sí. Que es cuando la gente, yo siento que se va con tanto dolor y tanto sufrimiento y muchas veces tan rápido que no se dan cuenta de que han muerto. Entonces es que ellos quedan atrapados en esta clase de situaciones, de bucles precisamente, como que no tienen a dónde más ir y quedan atrapados como en las últimas acciones y los últimos actos que ellos tuvieron en vida. Exactamente. Ujú. Sí. Bueno, sigamos con otra historia. En esta oportunidad se llama La insurgencia sobrenatural de Haditha en Irak. Dice así: en el apogeo de la guerra de Irak, en un polvoriento pueblo en las afueras de Haditha, un pelotón de marines se enfrentó a un enemigo que no aparecía en ningún manual de combate. La historia, relatada por un marín bajo el seudónimo T.X. Cryptids, comenzó no con una explosión, sino con una súplica desesperada. Dos hombres locales se acercaron a su posición con el pánico grabado en sus rostros. Su traductor, inicialmente despectivo, finalmente cedió. Los hombres afirmaban que un hombre lobo estaba masacrando a sus ovejas. Aunque profundamente escépticos, el marín y dos de sus compañeros accedieron a montar guardia en el complejo de los hombres esa noche. Lo que presenciaron destrozaría su percepción de la realidad. En un rincón oscuro del patio, vieron una criatura grande, parecida a un lobo, acechando entre las sombras. Era inquietante, pero aún explicable. Entonces la criatura se movió detrás de un muro bajo. Los marines escucharon un sonido que les heló la sangre, que era como un crujido antinatural de huesos y articulaciones que se rompían y recolocaban. Cuando la criatura volvió a aparecer, ya no estaba a cuatro patas. Se había erguido sobre dos piernas. Con una agilidad que desafiaba la física, saltó el muro del perímetro y huyó hacia la noche, corriendo como un hombre. El terror en ese pueblo no se limitaba a las bestias de la noche. Poco después, el mismo pelotón capturó a un conocido fabricante de artefactos explosivos improvisados. Mientras lo subían a un vehículo, la madre del hombre irrumpió en la escena. Su dolor se transformó en algo mucho más oscuro. Los marines la describieron como poseída. Gritaron frenéticamente, se arrojaron tierra en la cara y se rasgaron la ropa. Luego, con una claridad aterradora, señaló a cada uno de los marines presentes, uno por uno, y pronunció lo que todos sintieron en sus entrañas como una maldición. La maldición no fue una herida física, sino un veneno para el alma. El marín relata que más de 15 años después, cada miembro de su pelotón que estuvo allí ese día sigue siendo atormentado por pesadillas increíblemente vívidas y paralizantes. En sus sueños, la mujer iraquí siempre está allí, gritando, señalando, arrastrándolos de vuelta a ese momento de puro terror. En Irak, la insurgencia no solo usaba bombas y balas, se manifestaba en formas más antiguas y primarias. Los marines se enfrentaron a criaturas salidas de un folclore mesopotámico olvidado y a maldiciones nacidas del odio y el dolor de la guerra. Estos encuentros no dejaban cicatrices visibles, sino heridas profundas en la psique, un recordatorio de que en esta tierra antigua había horrores que ninguna armadura corporal podía detener. Bueno, de la misma forma que las anteriores, aunque podemos decir que aún sigue siendo paranormal porque no se da una explicación como lógica a lo que ellos estaban viendo, a aquello que parecía solo un lobo que después se erguía. Bueno, rarísimo. Desafía toda lógica, la verdad. Sí. Y que además siempre esta situación donde es colectiva la experiencia es lo que para mí sigue siendo inexplicable. Es decir, sí hay muchas veces que la gente dice que existen como alucinaciones colectivas, que todo el mundo entra como en una especie
Como un estrés. Sí, como en una crisis y algo que sucede cuando tú estás con varias personas en momentos muy extraños. Que por eso es que generalmente la gente ve y vive cosas muy extrañas en grupo. Pero a mí me parece que es muy difícil que eso, no sé, que eso suceda como tantas veces, digamos, como con lo de los militares estos en Casa Verde y ahora estos aquí en Irak. Exacto. Es como, no sé, para mí es muy extraño. Yo no soy experta, pero no me emociona mucho la idea de lo de las alucinaciones colectivas como una explicación satisfactoria a esta clase de cosas que tú dices como que, pero ¿qué rayos? Es que además los detalles, o sea, son los detalles que más de uno dijo, sí, es que yo lo vi de la misma forma que tú me lo estás explicando. Ajá. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, de que vuelan, vuelan. Bien, para esta historia que viene, nos vamos a México, más específicamente al ejército mexicano. Y estas son historias sobre almas errantes de unidades paramilitares. Wow, ok. La experiencia transcurrió alrededor del año 2021. Un pequeño grupo de militares se encontraba en una misión, adentrándose en un terreno desconocido, cuando descubrieron un enorme sembradío de una planta extraña. La orden fue clara y concisa. Debían erradicar por completo toda la plantación. Sin embargo, el tamaño del sembradío era desproporcionado para el número de hombres, y la tarea se extendió hasta que la oscuridad de la noche los envolvió. No les quedó más remedio que acatar la orden de pernoctar allí mismo. Pero antes de que la noche cayera por completo, mientras se deshacían de las plantas, se toparon con un hallazgo inquietante. En medio del vasto sembradío había un altar. Con la noche instalada, los turnos de guardia comenzaron. Al protagonista de esta historia le tocó la vigilia de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Al acercarse a la estación de vigilancia para relevar a su compañero, notó algo profundamente perturbador. Su colega estaba en una posición antinatural, como si estuviera a punto de atacar, con los ojos muy abiertos y en blanco, completamente inmóvil. Lo llamó repetidamente, pero no hubo reacción. Intentó sacudirlo del hombro diciéndole: «Oye, tranquilo, ya llegué, ya vete a dormir». Finalmente, el compañero reaccionó, pero sus palabras solo aumentaron la atmósfera de misterio y temor. Él le dijo: «Ok, nada más ten mucho cuidado y abre muy bien los ojos porque están pasando cosas muy raras aquí». Y añadió una frase que lo dejó helado. Antes de retirarse, le confesó que había estado a punto de detonar su arma contra el compañero que él mismo había relevado. Con esa advertencia ominosa resonando en su cabeza, nuestro militar comenzó su guardia. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera a qué se refería su compañero con cosas muy raras. De repente empezó a escuchar movimientos entre las plantas, como si algo se arrastrara o alguien se acercara caminando. Siguiendo el protocolo, gritó la advertencia militar: «¡Alto ahí, quien vive!». Pero no hubo respuesta. Esperó, pensando que podía ser un animal, pero lo que emergió de la maleza no era de este mundo. Lo que vio fue lo más horrible que haya visto en su vida. Una mujer vestida de negro, extremadamente pálida, con el cabello largo y que corría hacia él a una velocidad impresionante. La aparición fue tan rápida y brutal que apenas tuvo tiempo de reaccionar. La mujer ya estaba sobre él, pateándolo, rasguñándolo, insultándolo y jalándolo. Nuestro amigo militar estaba completamente paralizado, incapaz de hacer nada. En un intento desesperado, intentó rezar, pero las palabras se le olvidaron por completo. Como si nunca hubiera rezado antes, su mente quedó en blanco. No sabe cuánto tiempo duró este tormento de golpes, gritos y rasguños. La agresión cesó tan abruptamente como comenzó cuando sintió que le zarandeaban el hombro. Al voltear, descubrió que no había nadie más pateándolo. Simplemente era el siguiente compañero que llegaba para relevarlo. En ese instante comprendió con horror que le había pasado exactamente lo mismo que a su colega anterior y a los que lo precedieron en la guardia. El nuevo relevo, al verlo tirado, le preguntó: «Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas ahí tirado?». Nuestro protagonista no pudo emitir palabra, simplemente se quedó callado. El compañero, con una expresión de desconcierto, añadió:
No sé qué te está pasando, pero todos aquí en donde están dormidos están teniendo pesadillas y se están despertando. Ante la extraña situación, el relevo decidió quedarse media hora más, acompañándolo para asegurarse de que no le pasara lo mismo. Al amanecer, el comandante se acercó para preguntar si todo estaba bien, ya que él y todos los demás habían tenido pesadillas. Uno por uno, todos los soldados confirmaron que habían sufrido pesadillas y que les había ocurrido esta situación. O sea, perdón que te interrumpa, pero es la misma mujer. Exactamente. Wow, Freddy Krueger. Básicamente. Eso es lo que me recuerda, wow. Un poco, sí, más o menos. Fue solo cuando regresaron a su base que pudieron conversar con calma y darse cuenta de que a todos les había pasado exactamente lo mismo. Un cabo, uno de los más veteranos del equipo, ofreció una explicación escalofriante. Les dijo, es que eso que vieron, ese altar yo ya lo he visto en otros lados, y es un altar de brujería que estaba cuidando este plantío. Según él, al ver el altar, debieron haberse marchado, pero la orden era terminar con las plantas. Pero la historia no terminó ahí. Como si la noche de terror no fuera suficiente, todo el equipo que participó en esa misión comenzó a sentirse mal. Cayeron en un estado de profunda depresión. La aparición de la mujer no se limitaba a los sueños. La veían en sus pesadillas, y lo más espeluznante, al despertar, percibían un aroma muy particular, como si alguien hubiera entrado en sus tiendas de campaña. Las manifestaciones continuaron. Veían objetos, una especie de rosa fúnebre, moverse por sí sola sin que nadie la dirigiera. Escuchaban el llanto de niños y el sonido de personas caminando descalzas dentro de sus casas de campaña. Incluso pudieron ver varios perros parándose sobre sus patas traseras. ¿Qué? Aunque esta historia pueda parecer increíblemente loca para algunos, para los militares estas experiencias paranormales no son algo nuevo. Bueno, es un poco la cotidianidad que existe en lo que son este tipo de, pues, de misiones, puedo decir, que o sea, no es solamente la tarea que deben ejecutar en este caso como lo de eliminar la plantación, sino que a veces también en la cotidianidad existe este tipo de situaciones paranormales. Sí, claro, igual es como hay muchas historias de militares aquí en Colombia, sobre todo cuando van a sitios muy remotos, y muchas veces tienen o están habitados por comunidades indígenas también. Los indígenas, entonces ellos les dicen como no vaya a hacer esta clase de cosas, si se encuentra con esta clase de cosas, haga esto y esto y esto. Hay militares a los que les ha pasado cosas muy extrañas, que hace unos años se viralizó un video estaban en el puro monte, Sí. un grupo de militares, y en el camarote, haz de cuenta, en el catre en el que ellos duermen, estaba acostado un muchacho y pasaba algo muy raro porque era como si algo lo cogiera él de la pierna y tratara de sacarlo como de la carpa donde ellos estaban. Pero claramente no había Y algo no allí. había nada. O sea, tú ves como la noche, es que el video, no sé, y no sé si sea verdadero, pero yo he escuchado historias muy parecidas, Similares, sí. que es como si algo en la selva tratara de llevárselos a ellos. Y entonces en el video se ve como físicamente hay algo que pareciera que le cogiera la pierna, Sí. pero tú no ves nada, sino que ves como si la pierna se le levantara y el pelado empieza como a arrastrarse, a moverse hacia afuera, y los compañeros se ponen a gritar e intentan cogerlo y no dejar que se lo lleve, lo que sea que sea. Pero pues, o sea, es refiriéndose a como que estas cosas sí les pasan a ellos cuando están en el monte, y son cosas completamente aterradoras, pero pues aparentemente que son cosas a las que ellos se enfrentan Constantemente. constantemente. Ahora que mencionas la selva, eso me acuerda un poco las historias de la selva del Darién, donde muchas personas, no estamos hablando de militares, sino personas del común, cuando estaban atravesando la selva durante esta crisis migratoria, donde las personas estaban yendo hacia los Estados Unidos, muchas personas hablaban de algo parecido, donde la selva parecía estar en contra de ellos de alguna forma. Sí. Y habían como estas figuras espectrales que o se hacían visibles para ellos como una figura, o en otras formas eran como esos sonidos extraños de la noche,
con voces como de personas que estaban transitando por el lugar cuando realmente no había nadie. Entonces, yo no sé si la selva en sí misma, o lo que llaman, no sé cómo decir, la madre naturaleza, de alguna forma sí tendrá alguna especie de poder sobrenatural De allí pronto, oculto. yo creo que hay cosas muy raras y es como cuando fui al Chocó el año pasado. Sí. Anojí yo no sé, es una sensación muy rara porque yo me estaba quedando en un sitio muy remoto, entonces eran como las cabañas y Sí. detrás de las cabañas era selva completamente y se sentía, a mí no me pasó nada paranormal, realmente yo no estaba pensando en eso, pero tú sientes una clase como de Energía. una energía como que la selva no está de tu lado, ¿sí me entiendes? Y si tiene la oportunidad como de tragarte vivo, mejor dicho, ella no lo va a desaprovechar. Eso es lo que yo sentía. No precisamente una hostilidad, pero es como, pues yo no voy a Claro. ser tu mejor amiga, ¿sí me entiendes? Era una sensación muy rara que yo nunca había sentido nunca en la Sí, vida. es como no me desafíes. Sí, es una cosa rarísima y yo siento que sí puede que haya algo que uno no conoce y uno más siendo una persona que se crió en la ciudad y no estando familiarizado uno con esa clase Claro. como de la naturaleza, porque pues la gente que crece allá, digamos en la zona en la que yo me fui a quedar, pues ellos andaban entre la selva tranquilamente de noche, de día y no pasaba nada y yo decía, bueno, pero Pero es muy diferente también porque Claro. son personas que se conocen los caminos, exactamente. saben exactamente dónde están pisando y, bueno, mejor dicho, de todo. Sí, entonces, bueno, no sé, sí es una sensación muy rara, yo no me imagino uno estando a kilómetros de la civilización, cómo funcionan esas cosas, ¿no? No, totalmente. De esa misma forma vamos a concluir con una sexta historia que aquí volvemos un poco para Colombia. Y se llaman Las Ánimas Vengadoras, posesiones paranormales entre paramilitares. Ya en 2007, un joven paramilitar llanero de apenas 17 años relató un detalle escalofriante que, según él, desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales. Describió cómo, en ocasiones, los cuerpos de las víctimas eran dejados a merced de las aves de rapiña, o peor aún, eran desmembrados para ser arrojados a los ríos. Estas profanaciones, según su experiencia, fueron la chispa de un ataque paranormal sin precedentes. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Los paramilitares comenzaron a ser poseídos por espíritus. Estas posesiones eran violentas, los hacían golpear sus cuerpos contra los árboles y hablar con otras voces, como si tuvieran el demonio adentro, mejor dicho. La dinámica era constante y terrorífica. Este espíritu soltaba a uno y agarraba al otro, y así era casi todos los días. En medio del horror intentaban comunicarse con lo inexplicable. Uno le preguntaba al espíritu, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? Y la respuesta, articulada a través del cuerpo del poseído, era demoledora. Yo vengo porque a mí me mocharon en tal parte y no me tiraron completo donde me tenían que tirar. Y si no me regresan eso, entonces seguiré golpeando a la gente. La falta de un entierro digno era la raíz de su tormento y de su venganza. Avanzamos al 2013, en Risaralda, donde los paramilitares vivieron una de las manifestaciones más intensas de esta maldición. La comunidad, aterrorizada, presionó a los paramilitares afirmando que estaban siendo poseídos por espíritus. Los síntomas eran inequívocos, los veían con una furia inexplicable, disparaban sus armas al vacío y hablaban en idiomas incomprensibles. La creencia popular era clarísima. Las ánimas de las víctimas estaban entrando en los cuerpos de sus victimarios, perturbando sus conciencias debido a que sus restos no habían recibido ninguna sepultura religiosa. Ante la magnitud del fenómeno y la presión de los pobladores, los paramilitares tomaron una medida desesperada. Trajeron a un sacerdote desde Pereira. Su objetivo era intentar apaciguar a las almas errantes. La macabra solución fue una exhumación de 40 cadáveres de sus víctimas, con la intención de cremarlos. Se esperaba que, al darles una suerte de descanso a estos restos profanados, las posesiones cesaran.
El misterio y el horror de esos días quedaron grabados en la memoria de quienes lo presenciaron. Un recordatorio de que algunas acciones violentas pueden abrir puertas a fuerzas del más allá y de la comprensión humana. Bueno, Es que, bueno, estos masacres y víctimas de los paramilitares tienen muchas historias así muy paranormales. Y de hecho hay una película colombiana que se llama Memento Mori, que es una película, me parece muy bien hecha. La historia está es muy buena y es sobre un animero que es una de estas personas que se encarga como de llevar las almas perdidas al cementerio. Es algo que hacen, entiendo yo, generalmente en los pueblos de Antioquia durante Semana Santa, y el animero es una persona que tiene como estas sensibilidades y de contactar con las almas sí. que están todavía vagando este plano terrenal, y ellos hacen estos cantos y llamados como trayendo a las almas para que los sigan y llevarlas al cementerio para que puedan descansar. Okay. Entonces la historia de Memento Mori es sobre este animero que vive en uno de estos pueblos. Yo no recuerdo los nombres, pero durante las épocas más álgidas del conflicto en Colombia, lo que pasaba mucho era que los paramilitares masacraban a la gente en un pueblo, como dice en la historia, botaban los cadáveres a los ríos y río abajo los cadáveres salían a flote. Entonces la gente de estos pueblos que quedaban en el sitio en el que los cadáveres se encontraban, Sí. lo que hacían era que los recogían porque ellos sabían que eran víctimas de masacres en pueblos pues más arriba, y lo que hacían era que los recogían y les daban una sepultura para que pudiera el alma, digamos, descansar. Entonces, pues como que gracias a eso se logró identificar víctimas y se logró como tener documentación y evidencia de todo lo que pasaba en ese momento. Pero Memento Mori va directamente a la historia de un animero que vive en uno de estos pueblos a donde llegan las víctimas. Okay, sí. Y en una de esas llega un cadáver sin cabeza. Y lo que nosotros vemos, o lo que como que detona la historia de la película, es que el alma de este muerto va y visita al animero y le pide que por favor le encuentre la cabeza para que él pueda descansar. Entonces la historia se va en el animero empezando este viaje, esta travesía, buscando la cabeza del muerto para podérsela devolver. Sí, como para que descanse en paz. Ajá, entonces, bueno, así, digamos, esto, pues no sé qué tanto de ficción y de verdad tenga, es una muy buena historia. Si pueden conseguir la película, es una película muy buena, pero pues también están estas historias que rezaban a los comandantes paramilitares, les rezaban que las balas, que las pistolas. Y muchas veces la gente decía eso, que veía que le metían 10 tiros, 20 tiros al tipo y como si nada. Y se supone que es resultado de esto, ¿no? Como de estas prácticas paranormales que rodeaban el conflicto en Colombia. Que si les interesa a ustedes que nos están viendo, que quizá, no sé, desarrollar este tema, por ejemplo, que eso involucra un poco la santería, la palería y entre otros aspectos, está muy relacionado a ello. Y si ustedes quieren que nosotros les contemos más sobre el tema, déjenlo ahí en los comentarios y con mucho gusto. Voten ya. Sí. Pero sí, eso es muy común. Yo no sé si decir Latinoamérica, pero al menos en Venezuela también sé de que esto es un tipo de prácticas que pueden hacer también como a los policías, a los militares, como cuando van a estos tipos de misiones o qué sé yo, donde el riesgo de morir es bastante grande. Tienen este tipo de cosas. Y no solamente los militares, obviamente, solamente estoy diciendo algo acá, pero también es muy, muy, muy común. Donde personas que están al margen de la ley. Los malandros. Sí, a.k.a. malandros. También hacen este tipo de rituales donde se les rezan cosas. No, o sea, dentro de mi ignorancia, tengo que investigar para ese próximo episodio. Para esta protección que ellos están buscando, que le colocan como varios collares de diferentes colores, cada uno significa algo diferente. Entonces pasan ese tipo de cosas también, como que por ejemplo, 20 tiros también reciben. Y como si nada. Exactamente, y de repente están como, no, ya él se recuperó.
Y normalmente cuando eso pasa, esta pulsera o estos collares se revientan. Ajá. Y que es como la protección que se les aplica. Sí, sí, sí. Eso me parece una cosa impresionante. Y también son protecciones que personas del bien común también hacen, bueno, para protegerse quizás no como, ¿cómo decirlo? Que estén como a prueba de balas, pero también como otras protecciones menores, como Bueno, que sí, contra el que te mal de vaya ojo bien, o bueno, esas cosas. cosas por el estilo, Ujú. sí. Lo que hablábamos en el episodio sobre santería, que hay diferentes como pulseras o collares que te puedes poner dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. Tú siendo una persona común y corriente, pues. Pero bueno, sí, estas historias, a mí me parece que las historias de los militares, sobre todo por los sitios a los que ellos llegan y las cosas que ellos ven, también las cosas que hacen, pues atraen un montón de esas energías Claro. como pesadas. Y bueno, si hubo sufrimiento, por ejemplo, en esta de Afganistán, que la guerra de los 80, de la invasión soviética, también fue una cosa muy, muy mal hecha, porque fue que Rusia se metió a las malas a Afganistán, pero claro. resulta que a los pelados que ellos reclutaban para el ejército les decían mentiras, para que ellos se fueran al ejército. Les decía como, no, nosotros estamos allá construyendo escuelas para los niños afganos, estamos ayudándole a esta pobre gente que no tiene absolutamente ningún recurso ni nada para salir adelante. Y ya cuando ellos llegaban a Afganistán era que se daban cuenta de lo que realmente estaban haciendo. A los pelados, a estos reclutas, les daban implementos que no eran, es decir, les daban implementos de la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en los años 80, entonces era indumentaria que era muy vieja, que no estaba hecha tampoco para el calor que hace en Afganistán, en esa zona. Entonces fueron pelados también que fueron engañados por el Estado, que la pasaron muy mal en ese sitio y que seguramente por eso fue que murieron de una forma muy miserable, digamos. Claro, muy inadvertida, porque si tú vas a una guerra, Ajá, en donde tú sabes qué es lo que está pasando, bueno, naturalmente exactamente. el riesgo de morir es muy inminente y tú sabes que eso puede pasar. Pero ir así de sorpresas, donde Ajá. sabes que no, Yo el siento que plan no era no está el muy indicado. preparado. Entonces, bueno, también puede que hayan muerto una muerte muy terrible, sintiéndose mal, de pronto muy repentina, y por eso quedaron atrapados como en ese, En ese bucle. ajá, de nunca acabar. Pero bueno. Bueno, amigos, si quieren que hagamos más especiales de Noches de Horror, les pedimos por favor que nos envíen sus historias paranormales o de este tipo, como las que estamos contando en este episodio, Ajá. para que las narremos en un próximo especial de Noches de Horror. Lo pueden enviar a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Tenemos también nuestras redes sociales como El Cuarto Misterioso Pod en Instagram y en TikTok. Si ustedes prefieren enviarnos un DM o meterse en uno de nuestros videos y dejarnos ahí un comentario con su historia, créanos que lo vamos a Siempre leer bienvenida. con mucho gusto. Ajá. Y bueno, ya, y pueden encontrarnos en redes sociales a Rogner como Rogner Laya en TikTok e Instagram, y a mí como Lina_Lafont en Instagram. Esperamos que les hayan gustado estas historias y nos vemos en un nuevo episodio en un par de semanas. Claro que sí. Hasta la próxima. Bye. Chao.